Muy buenos días a todos los seguidores de la página del colectivo LGBT de Tarija y de la plataforma boliviagay.com. Estamos transmitiendo en vivo y esta vez con un tema que hemos estado anunciando, que es qué es lo que ocurrió con la ley 807, ¿no? La ley de identidad de género. Entendemos que la ley 807 es la ley que ha sido promulgada para beneficiar a las compañeras y compañeros transexuales, transgéneros de Bolivia para que puedan realizar su cambio de identidad de género. Pero se han suscitado una serie de situaciones, ¿no? Que no han permitido relevante hacer de que se pueda dar el ejercicio en su totalidad de los derechos de las compañeras transexuales y compañeros transexuales transgéneros de Bolivia. Para eso hemos invitado, pues, en esta oportunidad a la doctora Katy Saucedo, perdón, quien es directora nacional de la ONG Capacitación por el Derecho Ciudadano Bolivia, y que también esta institución ha sido parte de este proceso eh, de aprobación, promulgación y también también de seguimiento de lo que ha sido la ley 807. Y a través de la doctora, pues vamos a tener visiones más claras de qué es lo que ha ocurrido con la ley 807 en su actualidad. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Joel, un gusto estar en línea con ustedes y en especial con el colectivo TLGB Tarija. Bueno, doctora, hoy un domingo estamos pues iniciando esta transmisión y vamos a darle la palabra para que podamos realizar este trabajo, ¿no? De poder instruir y dar a conocer lo que ha ocurrido con esta ley. Perfecto. Les vamos a compartir unas láminas que básicamente nos orientan sobre el contenido y lo sucedido posteriormente a la ley 807. Em, quiero, yo cuando trabajo el tema de la ley 807, no ingreso nunca de manera directa a hablar de la ley 807, sino que me detengo y trato de abordar el tema desde la perspectiva de igualdad. Y para eso quiero hacer lo mismo ahora. Yo quiero dejarles, y no sé si Joel me ayuda a poner en pantalla un par de láminas que les he traído sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, donde ustedes van a poder observar con claridad la obligación de los estados partes, entre ellos Bolivia, porque Bolivia ratificó la convención mediante ley 1430 de 11 de febrero del 93. Y quiero dejar un par de artículos en pantalla para que los tengamos en mente a medida que este análisis de la ley 807 va realizándose. Si ustedes se fijan en el artículo 1 de la convención, establece la obligación de los estados partes, firmantes y adhirientes de la convención, a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Y ustedes van a ver luego los motivos prohibidos de discriminación que incluye la convención y de manera general todos los pactos. Seguramente ustedes advertirán que en la convención no se incluye aún los conceptos de identidad de género y de orientación sexual. No olvidemos que las normas, sean estas nacionales o internacionales, son siempre producto del momento histórico en que se dictan. La convención data del año 67, por lo tanto, de hecho, la convención no tenía todavía, no tenía estos conceptos que hoy están incluidos ya en los restantes instrumentos internacionales, opiniones consultivas y todos aquellos productos emanados de los sistemas de protección de derechos humanos. Sin embargo, eh, los pactos internacionales establecen sin discriminación alguna, por tanto, su ámbito de acción sobre los motivos arbitrarios pues es general y podría incluir cualquier condición que provoque alguna distinción. Si ustedes se fijan en la segunda parte del artículo 1, eh, se entiende que para efectos de la convención, la persona es todo ser humano, es decir, que todos estos derechos
que devienen de los valores de dignidad, libertad, igualdad, etcétera, son inherentes a la persona solamente por la condición de ser humano. Entonces, es por ello que cualquier visión de distinciones basadas en circunstancias, motivos o situaciones particulares están absolutamente prohibidas y denegadas por el sistema de protección de derechos humanos. Ustedes ven también en pantalla seguramente ya el artículo 24, igualdad ante la ley, donde la Convención reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley y en consecuencia tenemos igual derecho sin discriminación a la protección de la ley, sin ningún tipo de distinción. Si ustedes se van, nos vamos a ir a la segunda lámina y ingresamos al ámbito de personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? ¿Cuándo hablamos? Ustedes seguramente en este ámbito de las ONGs escuchan mucho el tema personería jurídica, ¿no? Y voy a empezar por ahí. ¿Cuándo una entidad tiene personería jurídica? Cuando el Estado le hace un reconocimiento especial para que esa entidad goce de capacidad de acción y capacidad de representación. Es decir, el Estado le hace un reconocimiento y dice, a partir del año 93 reconozco a Capacitación y Derechos Ciudadanos como organización no gubernamental que trabaja X temas. A partir de ahí, esta entidad tiene goce de derechos y de obligaciones, ¿verdad? Y a partir de ahí tiene vida jurídica propia. En la personalidad jurídica, y me he permitido hacer esa comparación, diría yo, cuasi grosera, pero es un poquito para entender desde qué momento tenemos la capacidad de obrar y actuar, ¿no es cierto? Y desde qué momento tenemos derechos. La personalidad jurídica está ampliamente reconocida a partir de el concepto de persona y de ser humano. Es decir, en Bolivia tenemos vigente la teoría de la vitalidad, ¿no es cierto? Es decir, que se le reconoce derechos al concebido. Entonces, es a partir de ahí que se tiene, claro, hay muchas discusiones en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el tema del aborto, ustedes sabrán que hay una discusión ahí digamos, doctrinaria de visión y de conceptos, pero de hecho el Estado boliviano, las convenciones y los instrumentos internacionales reconocen la personalidad jurídica a partir de tu existencia como persona o ser humano. Es decir, que en el momento en que desarrollamos nuestra existencia, somos sujetos de derechos y a medida que el tiempo transcurre y ciertos requisitos y ciertas circunstancias se cumplen, somos sujetos de obligaciones. El caso, por ejemplo, de aquellas obligaciones que se adquieren, obligaciones y derechos que se adquieren con la edad, ¿no es verdad? Por ejemplo, el derecho a trabajar, el derecho a votar, el derecho a casarse, en cuanto a esos límites de edad. Luego vamos a entrar al tema del matrimonio. La Convención Americana también establece y da ciertas pautas sobre el derecho a la libertad personal, ¿no? Y establece en su artículo 11, conectado con el 7, que toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, que es otro atributo inherente a la condición de ser humano y persona, ¿no? Entonces, quiero dejarlos con ese escenario en mente y quiero pasar inmediatamente a lo que, y un poco ahí quiero que veamos la diferencia. Ustedes han visto que en esta convención, que data del 1960, en esta convención aún los términos de orientación sexual e identidad de género no están incluidos en forma expresa. Si ustedes ven los principios de Yakarta, ustedes saben que los principios de Yakarta se refieren a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género, y la finalidad que tiene básicamente es orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo algunos estándares, pautas y lineamientos elementales para la protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGB. Este documento data del año 2008, fue elaborado aproximadamente en 4 años por 16 expertos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No es en rigor de verdad un tratado internacional, sino que se trata de principios orientadores para la interpretación de normas y estándares de protección. Y ustedes van a ver en estos principios de Yakarta
Y un poquito ahí quiero hacer la diferencia con la Convención Americana, en la medida en que pueda ser comparada, que en estos nuevos instrumentos emanados de ese contexto internacional de protección de derechos, ya aparecen de manera expresa, de manera absolutamente tácita y contundente, la protección especial a las personas de la diversidad sexual. La diferencia que sucedía en los tratados y convenciones anteriores, donde por el momento histórico, donde el tema de repente no estaba aún en el tapete de la discusión dogmática, teórica, académica, es en este caso que ya los principios de Yakarta están destinados precisamente a esta finalidad. Entonces, ustedes van a ver que en los principios de Yakarta, el principio 2 desarrolla la discriminación y en términos más específicos vinculados a la población TLGB, establece claramente que las personas de la diversidad sexual, aquellas con orientación sexual e identidad de género diferentes, deben tener la misma protección y el mismo tratamiento que se da a las personas que no integran esta población, y su orientación sexual o su identidad de género no deben ser causa para que sean sujetos de discriminación y tratamiento arbitrario diferenciado. De la misma forma, el principio 3 establece que las personas con distinta orientación sexual e identidad de género tienen toda la capacidad, por su sola condición de ser humano, de desarrollar y de tener el reconocimiento y protección del Estado en cuanto a su personalidad jurídica, es decir, ejercer los derechos, todos los derechos que el resto de las personas tienen capacidad para ejercer sin distinciones arbitrarias. Si nos vamos a la segunda lámina de los principios de Yakarta, yo supongo que Joel me está cooperando en poner las fotos en pantalla. Tengo algún desconocimiento en el manejo de esta plataforma concreta, así que de repente tenemos algunas dificultades. Y ustedes van a ver que en el principio 24 de los principios de Yakarta se desarrolla el derecho a formar una familia. Es decir, que las personas con distinta orientación sexual e identidad de género, al igual que el resto, tenemos derecho en el marco de nuestros derechos civiles de formar una familia, tener un plan de vida, ejecutar ese plan de vida y desenvolver nuestra existencia en un marco armonioso, en un marco de respeto, en un marco de afecto y de cariño. Les he hecho esta introducción porque quiero que tengan en mente en el desarrollo de toda esta pequeña intervención todos estos conceptos, ¿no es cierto? Ser humano, persona, derechos humanos, personalidad jurídica, igual protección de la ley, etc. Tienen ustedes a continuación una pequeña lámina donde ustedes van a ver los antecedentes e hitos importantes en el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI. Y aquí creo que los hitos más importantes que podemos mencionar rápidamente, está primero el artículo 14.2 de la CPE, que lo vamos a ver en un momentito más. Tenemos la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Tenemos el Código Penal, que producto de la ley 045 ha sido modificado, se ha introducido un capítulo sobre los delitos contra la dignidad del ser humano, se han incluido conductas ilícitas vinculadas a la homofobia y transfobia. La ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, también es un hito relevante. Recordarles que la ley tiene una previsión especial vinculada a que las medidas de protección de esta ley se aplicarán a todas las personas sin distinción de género. Por tanto, aquí entran también las personas de la diversidad sexual. Y finalmente la ley 807, que sin duda es un hito relevante. Como decía Joel, el equipo que en ese momento trabajaba en CDC tuvo una participación relevante y prioritaria en la elaboración y tratamiento de incidencia política para la puesta en vigencia de esta ley. Y fue la famosa sentencia constitucional 0076-2017, que
nos tira una patada al tablero en el avance histórico, relevante e importante del reconocimiento de derechos de la población LGTBI en el escenario nacional. Eh, quiero entrar con ustedes un poquito a ver la ley 807 muy rápidamente, no tanto en el tema procedimental, sino más bien en el tema, en el tema de contenido sustancial. Y quiero un poquito partir, yo les decía al inicio que no se puede mirar la ley 807 como en un escenario fragmentado y hablar solo de la ley 807. Eso no es posible. Cuando uno habla de la ley 807, tiene necesariamente que partir de los conceptos básicos de igualdad. Tiene que partir de la Convención Americana, del reconocimiento de la personalidad jurídica, del reconocimiento y ejercicio y acceso igualitario de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, y tiene que ingresar a la regla de igualdad. Y eso es importante mencionarlo porque también en el marco de la sensibilización a la sociedad civil, es importante que la sociedad civil entienda cuál es el contexto, cuál es el fundamento teórico dogmático de la ley 807, porque más allá del cambio identitario, la ley 807 te está planteando elementos relevantes del desarrollo de la personalidad jurídica, ¿no es cierto? Porque el derecho al nombre, el derecho a la identidad, el derecho de presentarme como yo lo considere conveniente en el marco de mis derechos civiles, son parte de este proceso. Entonces, eh, cuando yo veo que se presenta la ley 807 como un escenario jurídico fragmentado y empiezan las críticas, yo trato siempre de detener la discusión y les digo un momento, antes de entrar al contenido de la ley 807, quiero que veamos con ustedes el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a igual protección. Creo que esos son temas sustanciales antes de hablar de la ley 807. Y a veces cometemos el error de tratar la ley 807 como esa unidad fragmentada y verla solo desde la perspectiva procedimental. La ley 807 no es un mero procedimiento. La ley 807 no es solamente un cambio de nombre. La ley 807 responde a conceptos, como ya les dije y los repito una y otra vez, a conceptos de lograr eh, poner en práctica la regla constitucional e internacional de igualdad, de poner en práctica el desarrollo de la personalidad a la que todas las personas heterosexuales, gays, lesbianas, blancas, de color, altas, bajas, etcétera, etcétera, tenemos derecho. Entonces, está en ese concepto. Yo creo que ese es el concepto del que hay que partir cuando uno habla de la ley 807. Si no, cuesta entenderla, ¿no es cierto? Y de esa situación, obviamente, se aprovechan los grupos fundamentalistas y se aprovechan también quienes no entienden la noción del porqué de esta ley, ¿no? A protegerlos y por qué darles mayor protección si ya hacen lo que quieren. O sea que encima tenemos que darles una ley para que se cambien el nombre. Sin embargo, una persona que no forma parte de la comunidad LGB, para cambiarse el nombre, tiene que hacer un procedimiento mucho más largo y la ley no le otorga preferencias. Entonces, momentito, es por eso que es relevante abordar estos temas antes de ingresar al tratamiento de la ley 807, siempre. Entonces, quiero quedarme en el artículo 8 de la Constitución. Ustedes saben que la Constitución tiene, voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible, sin entrar a los campos dogmáticos constitucionales. La Constitución Política del Estado tiene dos partes esenciales. La una, que es la parte dogmática, y la otra es la parte orgánica. La parte dogmática de la Constitución está incluida esencialmente por los valores, los principios y el reconocimiento de derechos. Esa es la parte dogmática. Y la parte orgánica son aquella parte de la Constitución donde el Estado se organiza, ¿no? Forma su órgano ejecutivo, su órgano judicial, su órgano electoral, etcétera, etcétera, y organiza su sistema, organiza la explotación de recursos naturales, organiza la forma en que se va a administrar justicia, organiza la estructura del órgano ejecutivo, ministros, presidente, vicepresidente, ministros, organiza el órgano ejecutivo en comisiones parlamentarias, la forma de poner en vigencia una ley, el tratamiento legislativo, etcétera. Esa es la parte orgánica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución? ¿Es una relación igualitaria? No.
La parte dogmática de la Constitución, esta donde están reconocidos los derechos y donde están reconocidos los principios y donde están reconocidos los valores, tiene una situación de suprajerarquía dentro de ese concierto constitucional de la Constitución. Por tanto, no se puede interpretar ningún artículo de la Constitución sin referirse a la Declaración de Valores, Principios y Derechos. Es decir, cuando trabajamos el tema constitucional, no estamos frente a una lectura textual de un artículo. Es decir, el artículo 28 dice que, punto y coma, no. La Constitución no funciona así. La Constitución, para leer un artículo de la Constitución, tienes necesariamente que mirar cuáles son los valores que ha proclamado el Estado y que ha puesto en vigencia en ese concierto organizativo y de funcionamiento del Estado. Por tanto, no puedo dejar de mirar este artículo para interpretar el artículo 63 cuando entremos al tema de la sentencia constitucional 0076. Pues bien, el artículo 8 de la Constitución establece que el Estado se sustenta en varios valores. Ustedes van a encontrar aquí la unidad, la inclusión, la solidaridad, el respeto, la igualdad de oportunidades, la equidad social y de género, en la participación, el bienestar común, la responsabilidad, pero también el Estado reconoce como valor fundamental del Estado boliviano la igualdad. Y nos vamos al 14.1 y 14, al artículo 14 de la Constitución, que es un correlato de esa declaración de principios donde el constituyente ha insertado la regla de la igualdad como un principio, como un valor esencial del Estado boliviano. ¿Y qué dice el artículo 14? El artículo 14 un poco traslada el artículo 1 que leímos, el artículo 1 y 3 que leímos de la Convención Americana de Derechos Humanos y dice todo ser humano, todo ser humano. Aquí no dice los heterosexuales, los tales o los cuales. Aquí dice todo ser humano, es decir, todas las personas que estamos en la jurisdicción del Estado boliviano, estantes y habitantes. Tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos en esta Constitución sin distinción alguna. Sin distinción alguna. ¿Qué significa este artículo? Si uno empieza a ingresar al meollo del artículo, es decir, todos tenemos acceso a todos los derechos que están catalogados dentro del Estado boliviano, absolutamente todos. No hay ninguna distinción valedera que nos impida acceder al ejercicio de derechos. El parágrafo 3 establece que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que el Estado, este no es solamente una declaración formal, puro bla, 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 que está en la Constitución, no. Aquí este artículo es el reconocimiento de que el Estado es el garante de derechos. Se nos ha vendido una idea en los últimos años, en sentido de que aparentemente no solamente el Estado es el garante de los derechos, sino también las personas particulares. No. Esa es una aberración desde la perspectiva constitucional. El Estado es el garante de los derechos. ¿Y qué obligación tiene el Estado como garante de derechos? Velar por la vigencia y protección de que tus derechos y mis derechos sean respetados. Velar porque si hay un menoscabo, una lesión, una restricción de tu derecho o mi derecho, el Estado los reponga. Velar porque si tú y yo tenemos un conflicto de derechos, el Estado genere una situación que termine con esa controversia y proteja de la manera más adecuada tu derecho y mi derecho. ¿Y qué ha hecho el Estado? ¿Qué hace el Estado para dar estas garantías? Para dar estas garantías, el Estado crea jurisdicciones y competencias. El Estado para eso crea el Tribunal Constitucional, que de hecho en este caso su actuación ha sido totalmente contraria a la regla de igualdad. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado crea el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Va precisamente proteger y tutelar
por las vías jurisdiccionales previstas para su competencia, estos derechos que tenemos tú y yo y que en algún momento pueden ser lesionados, menoscabados o restringidos. ¿Qué crea el derecho? ¿Qué crea más el Estado? El Estado crea el defensor del pueblo. ¿Qué es el defensor del pueblo? El defensor del pueblo es una institución extrapoder porque no está ni en el judicial, ni en el ejecutivo, ni en el legislativo. Es un órgano que está fuera de esas construcciones clásicas de ejercicio de poder. ¿Y qué hace el defensor? El defensor debe promover, debe, debe proteger y debe instar a la restauración de los derechos que sean lesionados, menoscabados o desprotegidos. El defensor del pueblo tiene además una competencia adicional, crear ciertos sistemas de promoción y protección en el caso de que existan poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son las poblaciones en situación de vulnerabilidad? Mujeres, niños, LGTB, adultos mayores, etc. Entonces, como se fijan ustedes, no es solamente un reconocimiento meramente formal, no, el Estado reconoce en esta parte de la Constitución, pero en base a ese reconocimiento se organiza en el resto de sus mandatos. Ok, y aquí lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? El artículo 14.2, que es el basamento de la ley 807, que la ley 807 utiliza precisamente este espacio constitucional como su fundamentación teórica. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, es decir, todos los motivos arbitrarios que están incluidos de manera convencional en los instrumentos internacionales y en las normas, pero agrega por primera vez en su texto constitucional la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Es decir, este es el paso esencial que da la Constitución. Pero, ¿qué pasa más allá? Ustedes pueden dar una mirada rápida a la Constitución y van a ver que la Constitución posteriormente desarrolla o disgrega un poco los derechos de algunos grupos en situación de vulnerabilidad. Disgrega los derechos de las mujeres, hace digamos, yo le llamaría un subcatálogo de derechos de las personas con capacidades diferentes, de los grupos, de los pueblos indígenas, etcétera. Pero ahí ya no entra en el tema de las poblaciones TLGB. Entonces también el mensaje constitucional ha sido tímido, ¿no? Es decir, por una parte, sí ha incorporado este tema del 14.1, 14.2, que de hecho es ineludible hacerlo en un texto constitucional, pero cuando se trata del tema de orientación sexual e identidad de género, se queda en la prohibición de discriminación y no le da un tratamiento igualitario como le da al caso de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí no estoy diciendo que lo ideal sea incluir un subcatálogo de derechos en la Constitución, no estoy diciendo eso, pero pareciera que toma una decisión un poco más tímida, por decirlo elegantemente, en el caso de la población TLGB. Muy bien. ¿Qué es ser iguales? Es la pregunta. ¿Somos realmente todos iguales? ¿Qué significa la igualdad? ¿Qué es la igualdad? ¿Cuándo somos iguales? ¿Cuándo se nos debe tratar como iguales? ¿Se puede ser iguales teniendo menos derechos? Y esta pregunta va aplicada para la comunidad LGB. La igualdad es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley, la justicia, el Estado y las personas. Y creo que es importante agregarle algo adicional. Es decir, que aquellas diferencias, aquellas particularidades especiales que las personas o un grupo de población tenga, deben ser reconocidas y protegidas por el Estado, ¿no es cierto? Y de ahí sale este adagio que a todos los estudiantes de Derecho se nos enseña desde el primer año de Derecho, pero que algunos olvidamos en el curso de nuestro ejercicio profesional, y que hoy por hoy está en todos los espacios públicos en que entramos. Usted entra a un restaurante, todos somos iguales ante la ley. Usted entra a un cine, igual. Usted entra a cualquier lugar, está este eslogan puesto en todas partes.
¿no es cierto? Pero en realidad creo que no hemos reflexionado mucho sobre lo que significa eso que estamos poniendo y leyendo en los espacios públicos a los que asistimos. En realidad significa que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y por tanto libres e iguales en dignidad y en derechos. No es suficiente que me digan que soy digna, no es suficiente que me digan que soy igual. La igualdad tiene, como todos los derechos, una brecha, ¿no? Desde la formulación, el reconocimiento del derecho hasta el acceso efectivo e idóneo, ¿no es verdad? Eh, y esas brechas son las que hay que acortar y empezar a trabajar. La ley 807 precisamente es parte de ese acercamiento entre la declaración formal de igualdad y el acceso efectivo a determinados derechos. El Estado tiene la obligación de crear condiciones equitativas para el goce y ejercicio de derechos, libertades y garantías. Esa es una obligación primigenia del Estado. ¿Cuáles son los contenidos del derecho a la igualdad? Primero, el Estado debe realizar acciones que remuevan esos obstáculos sociales, culturales, políticos, económicos que pueden limitar, de hecho, la igualdad de los seres humanos. ¿Qué hace el Estado en estos casos? Ustedes seguramente saben de las medidas de discriminación positiva. Esa es una herramienta que usa frecuentemente el Estado, ¿no? Eh, Muchos critican la denominación discriminación positiva. Sin embargo, lo que se hace aquí generalmente es crear ciertas medidas preferentes para un grupo determinado de la población para que éste pueda acceder a ejercer sus derechos de manera, digamos, en situación mejorada que el resto de las personas, pero basados en que esas personas han tenido un desconocimiento sistemático, una lesión sistemática o un menoscabo de sus derechos en forma contundente durante mucho tiempo y que para poder ubicarlas en un contexto de ejercicio igualitario, razonablemente igual con el resto de las personas que no han sido sujetas de estas lesiones, menoscabos o arbitrariedades, les da una serie de medidas preferentes para que estas personas puedan acercar esa brecha de diferencia. Esas son las medidas de discriminación positiva, ¿no? Entonces, aquí se insertan, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con ciertas medidas, por ejemplo, van desde aquellas muy simples como el cobro preferente en los bancos, el ingreso preferente a servicios públicos, los servicios públicos diferenciados, donde algunos pagan menos, otros pagan más, y va aumentando de calibre esas medidas de discriminación positiva, como por ejemplo estas medidas de la cuota político-partidaria, ¿no es cierto? Un porcentaje X de mujeres participando de forma obligatoria en las contiendas electorales, etcétera. Estas medidas que en algunos países están vigentes, un porcentaje X de mujeres dentro de los gabinetes ministeriales o en los cargos directivos, las decisiones que muchas veces toma la cooperación internacional en sentido de dar preferencia a que si en una competición por un cargo dentro de las estructuras de la cooperación, una mujer y un hombre ocupen una misma puntuación, la elección final del cargo será destinado para una mujer. Eso tratando de acercar las brechas históricas de inacceso a cargos, inacceso a trabajo y desigualdad laboral, ¿no? Lo mismo sucede en todos los campos. Si miramos, otra cosa es que se cumplan, ahí no voy a entrar todavía, pero eh, el caso de las personas con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Que el Estado establece que debe haber un porcentaje de personas con capacidades diferentes en las universidades con acceso libre y gratuito, sin dar exámenes. Entonces, el Estado trabaja en establecer ciertas medidas necesarias, no es hacerles un favor, por si acaso. Cuando se habla de discriminación positiva, pareciera que es una especie de favor a ese grupo poblacional. No, no es un favor, es una obligación que el Estado tiene por su condición de garante de derechos humanos. Entonces, el Estado lo que trata es remover los obstáculos esenciales de lesión, menoscabo, restricción, inacceso, y da una serie de medidas que siempre son temporales, nunca son definitivas,
para que este grupo poblacional mejore sus condiciones de accesibilidad al ejercicio de derechos. Y aquí también, porque a veces en las diferentes conversaciones que yo tengo o en las propias actividades académicas, siento que la percepción de la gente es que eso de declaración de grupos o poblaciones en situación de vulnerabilidad es una especie de regalo que el Estado hace, ¿no? Y por eso les he puesto esta lámina acá. Las características básicas para que un grupo o una población sea calificada en situación de vulnerabilidad tiene que ver, tiene que ver necesariamente e ineludiblemente con que este grupo haya sufrido determinadas condiciones o características que lo hacen más vulnerables en relación al resto de las personas a que sus derechos sean violados, restringidos o menoscabados. O que históricamente, este es el otro criterio, estas personas no hayan tenido acceso al ejercicio de derechos en general o en particular por discriminaciones arbitrarias, ¿cierto? Las mujeres que fueron impedidas por muchísimo tiempo de acceder al sufragio popular, las mujeres no votábamos. Si les preguntamos a nuestras abuelas o bisabuelas, seguramente bueno, quizás ustedes, un par de generaciones más, en mi caso, bisabuelas, las mujeres, mi bisabuela no votaba, ¿no es cierto? No tenía acceso en las mismas condiciones que los varones a conformar el poder público. Temas de reivindicación clarísimo de las mujeres a igual trabajo, igual sueldo, por ejemplo, ¿no? Esa es una lesión clarísima del derecho a la igualdad laboral. Y se tiene una lista internacional de estos grupos que se consideran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y tienen ustedes acá el catálogo que se los he puesto en pantalla y ustedes van a ver que aquí están las personas LGTB. ¿No es verdad? Entonces, precisamente por esos criterios, se considera un grupo en situación de vulnerabilidad porque independientemente de su número o cantidad, estas personas tienen o han tenido restricciones al acceso igualitario de derechos en relación al resto de las personas. Y aquí entramos a la discusión, ¿cuáles son estos derechos que se les ha menoscabado y se les ha restringido? ¿No es cierto? Y vamos a ir desarrollándolos a continuación. Otro derecho que es importantísimo tenerlo absolutamente claro cuando se trata de especialmente personas trans, es el tema del derecho a la identidad, ¿no es cierto? Cuando uno banaliza, cuando se banaliza muchas de las discusiones sobre las personas trans, se escuchan afirmaciones que están más basadas, creo yo, en la ignorancia que en el intento de restringir derechos, ¿no? Pero se disfrazan, ¿no? Ya está disfrazado. Ese es un término que lo he escuchado yo muchas veces, incluso en espacios académicos, ¿no? Pero ya, se les reconoció, se les permite que se disfracen y ahora quieren cambiarse el nombre. Entonces, para contrarrestar esas afirmaciones que, insisto, prefiero creer que están más basadas en la ignorancia, porque cuando uno ignora un tema, es muy difícil comprenderlo a cabalidad. El tema del derecho a la identidad, ustedes saben que la identidad es el conjunto de los datos en virtud de los cuales se establece que una persona es verdaderamente lo que se dice o lo que se presume que es. Nombre, apellido, nacionalidad, filiación. Esto desde la perspectiva del derecho civil, ¿no es cierto? Miran tu carnet de identidad y, no sé, pues, Mariana Pérez, mujer, ¿no es cierto? Hay una conexión inmediata entre los datos que figuran en tu identidad, o por lo menos en la formalización de tu identidad, y la percepción que se tenga de ti en función a eso, ¿no es verdad? Desde la perspectiva de los derechos humanos, la conceptualización es un poco más profunda y se considera que es un derecho humano por el cual las personas, desde que nacen, tienen derecho inalienable a contar con datos biológicos y culturales que permitan su individualización como sujeto en la sociedad para no ser privados de los mismos. La identidad abarca los derechos a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a ser inscrito en un registro público.
El desarrollo de los últimos años del derecho a la identidad ha agregado el derecho a la imagen como parte de este derecho, es decir, ¿cómo quiero yo presentarme? A mí, Katia Saucedo, me gusta el cabello claro y hago lo necesario para presentarme y mostrar mi identidad con cabello claro. Ese es mi derecho. Si el que está al frente le gusta o le disgusta que yo tenga el cabello claro, es su problema, no es el mío. Tan simple como eso. Y también se incluye el derecho a presentarse de acuerdo a la autopercepción personal. ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo me siento yo? Y por tanto, a modificar el nombre y el apellido. Hasta hace unos años, esta modificación del nombre y el apellido estaba vinculada a temas relacionados con que el nombre se consideraba, se podía considerar denigrante, se podía generar acciones de discriminación contra esa persona, es decir, estos nombres, entre comillas, raros que a veces vemos, ¿no? No quiero mencionar ninguno para no ser injusta yo misma, pero de hecho la gente se cambiaba, por ejemplo, cuando te ponían María del Carmen, Guadalupe, Catalina, María, ¿no? Tenías 7 nombres, que eso era muy común hace unos años. Entonces lo que hacías era, tenías tal confusión en tus documentos que lo que hacías era dirigirte a la autoridad judicial para que te quite el María Catalina, no sé qué, y te deje con Mariana. Eso era muy frecuente. Hoy por hoy, esta posibilidad de cambiar el nombre propio esencialmente eh, ha tomado otros ribetes, ¿no? Y ese escenario donde se está planteando es precisamente la vinculación del cambio del registro identitario en razón a la autopercepción personal. Entonces, este es el corolario del que yo creo que uno no debe escaparse ni debe soslayarse cuando se explica o se aborda la 807. O sea, yo sé que de repente es un poquito más largo, pero tengo la absoluta seguridad que cuando uno ingresa desde esta perspectiva, la ley 807 es más comprensible y puede generar posiciones más positivas que negativas, porque estás trasladándole a las personas de que no se trata de una mera ley para favorecer a un grupito, ¿no? Porque esas son las afirmaciones que se hacen. Son pocos y encima se les da una ley para que hagan lo que quieran y se cambien el nombre y no sé qué más. Entonces, hay que hacer entender a la gente que se trata de acercar esas brechas y que así como yo cuando leo mi nombre, Katia, o cuando me miro en el espejo y me autopercibo como soy, tengo una sensación de satisfacción. Entonces, es exactamente lo mismo, son esos mismos sentimientos los que deben procurar, los que deben generar tu identidad formalmente reconocida. Entonces, hay que partir de estos elementos para entender la ley 807 en su dimensión cabal, creo yo. Y vamos a entrar rápidamente a ver un par de temillas que creo que son de temas que son relevantes en la ley 807. Primero, ustedes saben, de repente mejor que yo, que la ley 807 tiene como objeto establecer un procedimiento administrativo para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen. Esos son los elementos esenciales de la ley 807 desde la perspectiva de su objetivo directo, ¿no es cierto? Hemos ya visto cuál es la fundamentación, cuál es el fundamento teórico académico de la ley 807, pero este es el objetivo, digamos, a corto plazo de la ley 807. Permitir que las personas transexuales y transgéneros cambien sus registros identitarios de acuerdo a su autopercepción. ¿Estos cambios dónde se van a hacer? En toda documentación pública y privada vinculada a la identidad, es decir, en todos aquellos registros, registros identitarios. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Ya lo sabemos. Personas transexuales y transgéneros mayores de 18 años que sean solteras, viudas o divorciadas, reversible por una sola vez. Si hay esta reversibilidad, se vuelve a los datos iniciales de nombre, sexo e imagen, que no se pueden volver a cambiar posteriormente. Esta ley no estaba destinada
ni a procurar el matrimonio de personas del mismo sexo, ni a procurar la adopción. Ese es un tema que también tenemos que tenerlo claro y que se confunde rápidamente la ley 807 y se piensa que es la ley que permite que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio o que puedan adoptar niños. Para ser rigurosos en el tratamiento de la ley 807, es importante también establecer que no estaba destinada a estos efectos como instrumento jurídico normativo determinado. ¿Mm? ¿Cuáles son las garantías que el Estado promueve o que el Estado protege a las personas transexuales y transgénero a través de la ley 807? Primero, el libre desarrollo de su persona de acuerdo a su identidad de género. ¿Qué es esto? Personalidad jurídica. ¿Dónde lo hemos visto? En la Convención Americana y en la propia Constitución. Entonces, nadie está inventando nada nuevo. En realidad lo que estás haciendo es una norma bajo la estructura de una ley del Estado que lo que hace es poner en práctica tanto la Convención Americana a la que el Estado boliviano está obligada y poner en práctica la Constitución a la que también el Estado boliviano y las autoridades públicas y las personas privadas estamos obligadas a cumplir, proteger y ejecutar. La no discriminación, que también no es un tema nuevo, está en la Constitución, claramente establecida en el 14.2, y está también en la Convención Americana y en todos los tratados, convenciones y pactos internacionales. El derecho a que la persona sea tratada e identificada de acuerdo a su nueva identificación, tanto de su vida pública como privada. ¿No es cierto? Esto lo hemos visto claramente. Es el derecho a la autopercepción que está vinculada a la identidad, al derecho a la identidad, que es un derecho claramente reconocido en el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución. El respeto a la integridad psicológica, física y sexual de las personas que son beneficiadas con esta norma. El ejercicio de la autonomía física, que está vinculada al derecho a la identidad, y el derecho a la imagen, es decir, el derecho que tengo de modificar mi imagen. Y voy a poner ejemplos domésticos, ¿no es cierto? Uso el cabello claro y resulta que en 3 meses me desanimo y quiero ser pelirroja. ¿Alguien me lo puede prohibir? ¿Alguien me puede decir, no, usted no puede ser pelirroja? Por supuesto que no, porque es parte de mis decisiones, de las decisiones privadas, íntimas y las decisiones vinculadas a mi autonomía física de cambiar mi imagen personal cuando a mí me dé la gana y yo lo considere conveniente. Entonces, en esos espacios es prudente dejar claro que el Estado no puede intervenir. El Estado no puede venir a decirme, señora Saucedo, usted no puede ser pelirroja. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estoy en la esfera de mi privacidad, estoy en la esfera de aquellas características que solamente yo las puedo definir. El derecho a la reparación justa cuando se ha recibido algún trato o alguna acción que haya menoscabado o lesionado un derecho. Y finalmente la ley tiene un elemento que me parece que es esencial y que yo normalmente me explayo mucho en esto porque hay una duda permanente cuando se escucha hablar de la 807. ¿Y no será que se van a cambiar el nombre para cometer fraude? ¿No será que esa persona que dice ser transexual o transgénero lo que tiene es una cantidad de deudas impresionantes y quiere cambiarse la identidad para no ser perseguida y para no ser objeto de acciones judiciales? No. La ley prevé claramente y establece salvaguardas, que todas aquellas obligaciones que hayan sido contraídas por la persona antes de su cambio identitario siguen con ella y permanecen con ella o con él después de producido el cambio identitario. Entonces, la posibilidad de fraude está claramente resguardada en la ley. Hasta ahí, el reconocimiento de derechos de la población LGTBI iba por buen camino. De repente no bien comprendido, pero iba por buen camino. Y resulta que ustedes saben que un grupo de parlamentarios de la oposición de ese momento habilitan la vía directa o abstracta de inconstitucionalidad
promoviendo una acción de inconstitucionalidad en contra de buena parte de la ley 807. Quiero un poquito explicarles qué significa acción de constitucionalidad para que ustedes entiendan cuál fue la vía que se habilitó. O sea, ustedes saben que eh, la acción de inconstitucionalidad no se refiere a un caso concreto en particular. Cuando uno pone en el escenario judicial un caso de violación de derechos humanos en relación a casos concretos, las acciones que se interponen son otras. Se puede interponer un amparo constitucional, se puede interponer una acción de libertad, dependiendo del derecho que se haya vulnerado o de la tutela que se busque. En este caso, cuando se habilita la vía de inconstitucionalidad, no hay caso concreto. Lo que hay es una norma de jerarquía inferior a la Constitución que se afirma que tiene violaciones constitucionales, es decir, que contradicen la Constitución. Y lo que hace el Tribunal Constitucional, o lo que debería hacer, es poner esa norma que se supone que viola la Constitución, se la compara con las previsiones de la Constitución. Es decir, no se ingresa a tratar temas concretos. Lo que se hace es mirar esos dos escenarios. Comparo la norma con la Constitución. Para hacer esa comparación hay varias reglas. Una de esas reglas es que en una comparación donde usted está mirando, utilizo algunos términos, digamos, trato de evitar los términos jurídicos constitucionales porque a veces son inentendibles. Lo que pongo en el escenario es, tengo que poner necesariamente la Constitución, pero cuando el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y mira esa comparación, no puede proceder como se procede en derecho civil, ¿no es cierto? Que tú tienes el artículo 50 y tantos, lo lees y tu interpretación es textual. No, en materia constitucional la interpretación no es textual y volvemos a lo que yo les decía al inicio. No puede uno, para interpretar un artículo de la Constitución, cuando está haciendo esta comparación de inconstitucionalidad, olvidarse de la regla de igualdad del artículo 8 de la Constitución, olvidarse del artículo 14 de la Constitución, olvidarse de los tratados internacionales en derechos humanos a los que han sido ratificados, a los que Bolivia se haya adherido, que tienen una situación de suprajerarquía constitucional en este momento y que son de aplicación preferente. No puede uno hacer abstracción de esos temas. Esa interpretación de ese artículo concreto de la Constitución tiene que estar íntimamente relacionado y conectado con esos valores que el Estado boliviano ha reconocido y previsto en su propia Constitución. Básicamente la igualdad, la personalidad jurídica y la no discriminación. El Tribunal Constitucional, para no hacerles largo el cuento, recibe la demanda de inconstitucionalidad, que era bastante extensa y que incluso hacía referencias a diferencias somáticas entre un hombre y una mujer. Y el Tribunal Constitucional, después de cumplir el procedimiento establecido para este tipo de acciones de la vía remedial abstracta, emite su sentencia. Fue la sentencia 0076, quebrado 17, donde básicamente el Tribunal Constitucional reconocía la constitucionalidad pura y simple, es decir, dejaba el texto igual, de los artículos 1, 3, 2, 4, 2, 7, 8, 9, en la frase cambio de datos de sexo, 10, 12, 1 y la disposición final primera de la Ley de Identidad de Género del 807. El tribunal declara la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Identidad de Género conforme a un fundamento jurídico que básicamente está vinculado a no provocar daño a terceros. Y finalmente el tema que más nos preocupa es la tercera parte de la parte resolutiva de la sentencia, que declara la inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género en su frase permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales.
quiero también hacer un pequeño paréntesis para que ustedes entiendan los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional tiene una labor que es reconocida y también reconocida internacionalmente, reconocida también en nuestra Constitución y leyes internas, y es la labor del legislador negativo. ¿Qué significa esto? Que cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia de inconstitucionalidad, esa norma, ese párrafo, esa línea, esa palabra o la norma en su totalidad que declara inconstitucional se considera expulsada del ordenamiento jurídico. Es decir, que los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad son derogatorios o abrogatorios. Derogatorios, les voy a tratar de explicar las diferencias de los términos que uso. La derogación se produce cuando es una parte de la norma la que se elimina o se deja sin efecto, y la abrogación se produce cuando es la totalidad de la norma. En este caso, son efectos derogatorios, porque es en realidad un párrafo de un artículo de la ley 807. Entonces, cuando un tribunal constitucional, repito, dicta una sentencia de inconstitucionalidad, el tribunal expulsa del ordenamiento jurídico esa parte de la norma que ha declarado inconstitucional, la deja sin efecto, la saca de la norma, por eso se llama labor del legislador negativo. Veamos la siguiente laminita, por favor. ¿Podemos ver la siguiente lámina, por favor? Vamos a ver el artículo exacto. En esta laminita, ustedes van a ver cómo era el artículo de la ley 807 y cómo queda como efecto de la sentencia constitucional 0076. El artículo 11, numeral 2 decía, el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida. Fíjense el mensaje que da el tribunal, que a mí me parece inaceptable. Miren ustedes, esto que está marcado con negrillas es lo que el tribunal ha declarado inconstitucional. Por tanto, ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. El que les diga lo contrario les miente. Este parrafito ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. Ya no existe más. Entonces, cuando ustedes lean el artículo 11, numeral 2 de la ley 807, tienen que leerlo de otra forma. Ahora queda así. El cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen permitirá a así como a las obligaciones inherentes a la identidad de género asumido. Así quedó el artículo. Es decir, todo lo que está marcado con negrillas ha sido expulsado del ordenamiento jurídico, ha sido eliminado, ya no existe más. Fíjense ustedes qué contradicción, porque a ver, volvamos a lo que hemos repetido al inicio de esta pequeña intervención, ¿no es cierto? ¿Qué te decía? La ley 807, ¿cuál es el basamento, cuál es el fundamento teórico, el fundamento doctrinal, el fundamento constitucional? ¿Cambiarte el nombre porque sí? No. El fundamento teórico doctrinal de la ley 807 está vinculado primero a la regla de igualdad, es decir, a lograr que las personas transexuales y transgénero, en función a su autopercepción de sí mismas, puedan lograr cambiar su nombre propio, dato de sexo e imagen. ¿Solo para cambiarse el nombre? No. Para lograr que su derecho a la identidad, es decir, el reconocimiento que el Estado le hace a la identidad de esa persona, esté conectada a lo que esa persona percibe y quiere que se vea de sí misma. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos hablando de poner en práctica el derecho a la igualdad, poner en práctica el derecho a la identidad concebido como es en la realidad el derecho a la identidad, porque el derecho a la identidad no es solo llamarse lo que me llamo, sino es además que esa identidad que yo expreso hacia afuera y que el Estado la reconoce, coincida con mi derecho de la percepción que tengo yo y quiero yo que se vea de sí misma.
de la percepción que tengo yo de mí misma y de lo que yo quiero que se vea hacia afuera, mi derecho. Ahí confluyen una serie de derechos, confluye el derecho a la identidad, confluye el derecho a la imagen, confluye el derecho a la percepción, autopercepción personal, confluye el derecho a la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el Tribunal Constitucional deja la ley 807 sin ese fundamento esencial de la ley. Porque ¿para qué me cambio el nombre? ¿Solo para cambiarme el nombre? No, me lo cambio también para, además de la regla de igualdad, la autopercepción, mi derecho a la entidad, para que en función a ese ejercicio de ese derecho a identidad, de la identidad, pueda ejercer yo todos los derechos que mi nueva identidad me permita ejercer. No se olviden que el derecho a la identidad también es un derecho instrumental. ¿Qué significa esto? Que de ese derecho, de ese reconocimiento de ese derecho concreto, yo puedo luego ejercer otros derechos, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, el derecho a casarse, el derecho al matrimonio. Produce derechos instrumentales, porque cuando me caso, ¿qué derechos aparecen en el escenario al casarme? Que no los tenía antes. El derecho a heredar a mi cónyuge, el derecho a recibir prestaciones de salud que, cuyo titular es mi cónyuge. Es decir, son derechos que antes de ejecutar este otro no los tenía, pero que una vez los adquiero, que ejecuto ciertas acciones que me permiten acceder a ese derecho, accedo a otros más a raíz de este. ¿Se entiende? Entonces, en este caso sucede lo mismo, es decir, yo tengo una identidad determinada, reconocida y formalizada por el Estado, e inmediatamente yo tengo acceso a otros derechos productos de esa identidad. De repente puede parecer muy doméstico, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo una identidad masculina, no voy a tener derechos a ciertos permisos o a ciertas, o a ciertas o a ciertos derechos que están solamente catalogados en función a la identidad que yo tenga, ¿no es cierto? Entonces, el tribunal ha vaciado la esencia de la ley 807, ¿no? Que para mí es inaceptable desde la perspectiva de que el Tribunal Constitucional es el órgano de control constitucional y su función mayor es por, velar y tutelar los derechos que sean lesionados, menoscabados o restringidos. Así que manifiesto mi decepción pública en relación a la decisión que toma el Tribunal Constitucional en este sentido. Si ustedes ven el caso ecuatoriano, por ejemplo, el artículo constitucional relativo al matrimonio es muy, muy similar al nuestro. Y sin embargo, ¿qué ha hecho hace poco la Corte Constitucional Ecuatoriana? ¿Qué ha hecho? Ha actuado de forma absolutamente diferente. Lo que ha hecho ha sido en función a la interpretación de la regla de igualdad, de la regla de igualdad, de la no discriminación, ha autorizado la celebración del matrimonio igualitario en el Ecuador, precisamente con estos argumentos, ¿no es cierto? Bueno. Ya les dije ya les dije lo que sucede como efectos de la... Bueno, entonces quedamos claros en que por efecto de la sentencia 007617, dictada la vía remedial abstracta, se ha producido la expulsión de la ley 807, la expulsión de un párrafo del artículo 11, numeral 2 de la ley 807, y que es este párrafo: permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales políticos, laborales, civiles, económicos y sociales. Esto ha desaparecido de la ley 807. ¿Cuáles son los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad? Primero, la inaplicabilidad de la norma declarada inconstitucional, los efectos derogatorios, es decir, la expulsión de la norma declarada inconstitucional, y estos son los efectos que se conocen en materia de doctrina constitucional como los efectos de legislador negativo que tiene el órgano de control constitucional o tribunal constitucional. ¿Cuáles son los temas relevantes que deja pendientes el Tribunal Constitucional en esta sentencia? No voy a ingresar a debates demasiado académicos, no quiero complicarles la existencia, pero de hecho sí quiero mencionarles los temas que el Tribunal Constitucional deja subsistentes
perdón, deja subsistentes a consecuencia de esta sentencia. Primero, el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional. Hay varias preguntas que es importante ir contestando. Hay una pregunta que en todos los ámbitos en los que yo participo se me hace. Me dicen, la demanda del tribunal, la demanda de estos parlamentarios de oposición no tenía los contenidos que el tribunal ha decidido abordar. Puede, por ejemplo, en materia civil, y eso se los explico para que entiendan la comparación de los dos sistemas, en materia civil, el juez solo puede fallar en función a las peticiones que les hacen las partes, es decir, el juez no puede irse, como en derecho conocemos, ultra petita, o sea, más allá de lo pedido por el juez. No se puede hacer en materia civil. Necesito, tú pides esto y el juez tiene que contestarte en función a lo que tú pides. Y no puede contestarte, pero resulta que además A, B, C, D. Eso no se puede hacer. Estoy tratando de ponerlos en lenguaje muy simple. En cambio, en materia constitucional, el juez constitucional, el Tribunal Constitucional, puede perfectamente irse más allá de lo pedido de las partes. Eso se ha hecho pensando en que si el Tribunal Constitucional conoce un caso de restricción, menoscabo o violación de derechos humanos y en el camino encuentra más, precisamente por esta función de tutelaje de derechos humanos y del principio de favorabilidad y del principio pro homine, siempre en búsqueda de la protección de la persona y del ser humano, el Tribunal Constitucional puede perfectamente irse más allá. Es decir, el tribunal puede decir, he encontrado que esto viola derechos humanos y además, aunque no me lo pidieron las partes, esto y esto y esto y esto. Entonces, es perfectamente posible que el tribunal pueda hacer eso en el ámbito de su competencia de jurisdicción constitucional. Pero vayamos a retomar el tema de los temas relevantes pendientes. ¿Qué deja pendiente el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional deja pendiente primero el tema del el reconocimiento del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional en la sentencia 0076 del año 17 a la letra expresa que el matrimonio igualitario es contrario al orden constitucional que establece el instituto jurídico del matrimonio entre un hombre y una mujer y de uniones libres o de hechos que produzcan los mismos efectos que el matrimonio civil, porque para permitir el ejercicio absoluto de este derecho, identidad de género, cuando el mismo se refiere solamente al ejercicio del fuero interior o vivencia individual en franco ejercicio de su derecho a la libre personalidad jurídica, mientras no afecte el derecho de terceros, sería validar un fin contrario al que la propia norma definió como su objeto. Entonces, lo que hace el tribunal es toma el artículo 63, que efectivamente tiene contenidos binarios, eso es innegable, el mismo caso ecuatoriano, tiene contenidos binarios, pero en ningún momento el tribunal dice, está bien, el artículo 63 tiene estos contenidos, pero resulta que el artículo 8 tiene la regla de igualdad reconocida como un valor y un principio del Estado, pero además el artículo 14.1 establece que todas las personas, sin distinción alguna, podrán ejercer todos los derechos consignados en la presente Constitución. Y el artículo 14.2 establece que no se podrá aplicar ningún motivo de discriminación arbitrario basados en orientación sexual e identidad de género. Eso era suficiente para que el tribunal adopte un fallo diferenciado. Sin embargo, el tribunal se queda en la lectura textual del artículo 63, pero además hay un elemento extraño aquí. El tribunal dice que aduce que no se puede permitir el matrimonio igualitario porque de hecho este matrimonio generaría conflictos a terceros. ¿A quiénes? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿A quiénes? ¿A quiénes generaría conflictos? Y a ver, apartémonos del concepto de matrimonio igualitario y pensemos en el derecho al matrimonio para heterosexuales, que finalmente eso es lo que está permitido ahora, de acuerdo a la sentencia del tribunal. Pensemos, a ver, cuando una persona heterosexual, y voy a tener que usar el heterosexual porque eso es lo que el tribunal ha dicho en términos claros,
Cuando una persona heterosexual decide, se enamora, siente afecto, siente atracción por otra persona, y esa otra persona está libre y da su consentimiento, y el sentimiento es mutuo, ¿a quién afecta? ¿Cuál es el tercero? No existe el tercero. Cuando dos personas heterosexuales tienen un plan de vida que incluya hijos o no incluye, ese es otro tema, porque el plan de vida, el proyecto matrimonial, creo yo, no necesariamente incluye el tema de hijos. Ahí hay otra discusión académica muy seria, el tema del fin del matrimonio, ¿no? La posición clásica conservadora es que el fin del matrimonio es la procreación. Entonces casemos a los perritos y casemos a los gatitos, ¿no? Porque en realidad la unión de los animales, el fin máximo es la procreación y la supervivencia de la especie. Creo que estamos en un momento del desarrollo de la humanidad en que no podemos hablar de que el matrimonio tiene un fin esencialmente de procreación. O sea, el matrimonio es un plan de vida juntos. En ese caso, si ese fuera el fin, pues no permitamos que se casen quienes tienen problemas para concebir, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, el fin del matrimonio está conectado a un proyecto de vida en conjunto, a una convivencia armoniosa, respetuosa, saludable, que procure que ambas personas se desarrollen en condiciones óptimas. Ese es el objetivo real de un plan de vida juntos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, cuando dos personas del mismo sexo tienen un plan, yo conozco parejas del mismo sexo que tienen planes de vida juntos, que tienen, ustedes, cuando uno comparte con ellos, uno tiene una sensación de afecto, de cuidado, de protección. ¿Cuál es la diferencia? Desde mi modesto entender, no las encuentro las diferencias ni encuentro la afectación a terceros. Entonces, para mí en un matrimonio civil, la afectación a terceros se produciría si es que una de las partes no tiene un estado de libertad, es decir, si está casada y se está casando en segundas nupcias sin haber terminado el vínculo matrimonial anterior. Ahí sí hay un tercero afectado. Y en cualquier tipo de matrimonio civil, ese podrá ser el tercero afectado, pero aquí, en un matrimonio igualitario, en condiciones como las que estoy mencionando, en las mismas condiciones que un matrimonio heterosexual, donde hay libertad de Estado, donde hay la edad para contraer matrimonio, hay todos los requisitos formales que se exigen. ¿Dónde está el tercero afectado? No existe el tercero. Esta decisión adoptada en este tema del matrimonio igualitario y la intervención de un tercero afectado es absolutamente forzada. Otro tema que deja aún subsistente aún en statu quo es el tema de la adopción. En este caso, yo sí puedo afirmar que el tribunal, seguramente la decisión para el tribunal en este caso no era fácil, ¿no es cierto? No era fácil porque aquí sí hay un tercero, ¿no? De hecho, aquí hay un tercero que es el niño, como en cualquier familia y en cualquier relación, ¿no es cierto? Donde hay un niño. Aquí hay un tercero. Hay un niño o una niña que tiene que ser protegida de manera relevante, pero lo que sí no me deja de llamar la atención es que el tribunal lo que hace es lavarse las manos y dice, en vista de que el reconocimiento de dicha facultad merece un mayor debate y justificación de que ello no atente contra el principio de interés superior del niño, niña, adolescente, y se lava las manos y dice prácticamente, debata la sociedad civil y encontrémonos de nuevo en otro momento. Eso tampoco es aceptable en un tribunal constitucional, independientemente si estemos a favor o en contra de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar o no niños. De hecho, aquí es un mensaje, el mensaje que da el órgano de control constitucional es ese, lavarse las manos. El Tribunal Constitucional era el órgano que debía tomar la decisión, positiva o negativa, pero debía tomarla. Y en este caso lo que hace es decir, no hay debate, no tengo los elementos necesarios y pare de contar. No deja de extrañarme porque en otras acciones constitucionales el Tribunal Constitucional ha usado
una herramienta que ellos le llaman el peritaje constitucional, que en realidad lo ha usado en el caso de pueblos indígenas, por ejemplo, un par de sentencias que estaban vinculadas a comunidades indígenas. El Tribunal Constitucional ha ordenado la realización de un estudio para ver el estado de estos pueblos indígenas y el tratamiento de un tema en particular que se abordaba en el caso constitucional. De repente podía usar esta herramienta en este caso, ¿no? Y hacer un estudio sobre aquellas parejas del mismo sexo que en este momento en Bolivia están criando niños. Cómo están los niños, o han criado niños, si hay problemas, etcétera, etcétera. El tribunal tenía las herramientas para abordar este tema y sin embargo se lava las manos y dice, debatan ustedes y ya vemos qué hacer en el futuro. Otro tema que, creo que no la pasé la plantilla, pero bueno, igual se los comento. Otro tema subsistente y muy preocupante que deja el tribunal es aquel vinculado a la participación de la población transexual y transgénero en las cuotas partidarias y en el tema del ejercicio electoral, ¿no es cierto? Ese es un otro tema preocupante. El tribunal, en alguna parte de su sentencia, menciona que no sería posible que una persona transexual o transgénero con una identidad femenina, es decir, era hombre y obtiene una identidad, una identidad femenina, que esta persona pueda participar como elegible porque se estaría violando las cuotas de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí deja subsistente, deja, es decir, lesionado y menoscabado el derecho a la ciudadanía de esta población, es decir, de poder participar como elector o elegible en procesos electorales. Ese es un otro tema que el Tribunal Constitucional no lo resuelve y lo deja subsistente, que también es un tema complicado. Yo quiero mostrarles, bueno, aquí les traje, no, aquí está, les traje la lámina. Les traje la lámina, aquí está. Lo que pasa es que la desordené. Se refiere a los criterios de paridad y equidad de género en los procesos selectivos. Fíjense, lo que está marcadito con rojo es textual del tribunal. Dice, los que en criterio de este tribunal puede dar lugar a espacios de incertidumbre y desacuerdo al tratarse de derechos cuya base parte del reconocimiento de una realidad pasada de vulneración de derechos de otro grupo vulnerable, como sucede con la población femenina en lo que respecta al régimen de cuotas de género en tales procesos. Pero entonces, la pregunta es, si la jurisdicción constitucional no puede resolver esto, entonces ¿quién? El Chapulín Colorado, seguramente, pero según mi criterio, era el Tribunal Constitucional el que debía tomar las decisiones al respecto, ¿no es cierto? Y sin embargo también deja unos criterios confusos, ambiguos, etc. ¿Qué sucede después? ¿Qué viene después? Ustedes saben, si son parte de la población, lo saben mejor que yo, se inicia un proceso muy importante de reclamos, de acciones de reivindicación después de que sale la sentencia. Hay movimientos en todo el país de la comunidad LGB en relación a esto, se inicia una huelga. El tribunal, presionado por estos movimientos de reivindicación post sentencia constitucional, emite un auto complementario. Este auto complementario trata de arreglar de alguna manera este tremendo conflicto en que se había metido el tribunal y su incapacidad para tomar una decisión coherente con los derechos humanos en los temas que fueron sometidos a su consideración. El Tribunal Constitucional emite entonces un auto complementario. Yo he escuchado afirmaciones de la misma población LGTB varias veces, donde me han dicho, sí, pero el auto complementario arregló la sentencia. No,
No, el auto complementario no arregló la sentencia, porque el auto complementario, de acuerdo a la jurisdicción constitucional boliviana, un auto complementario, ¿cuándo se emite? Se emite cuando hay obscuridad o hay elementos ambiguos y confusos en la sentencia, de carácter material. Pero la expulsión del ordenamiento jurídico de la Ley 807, del párrafo donde se reconoce derechos constitucionales, culturales, sociales, económicos, laborales a las personas que obtienen, las personas transexuales y transgénero que por efecto de esta ley obtienen su nueva identidad, eso no tiene solución. El Tribunal Constitucional lo ha eliminado del ordenamiento jurídico. Es decir, lo que hace el tribunal, se da cuenta de lo que había hecho y emite un auto complementario donde trata de arreglar las cosas, trata de quedar un poquito menos peor, como decimos en la jerga popular. Y lo que el tribunal dice en este auto constitucional es que dice que efectivamente se declaró la inconstitucionalidad eh, del artículo 11, del parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, pero que de ninguna forma se han desconocido o negado los derechos políticos, laborales, civiles o sociales de quienes asuman un cambio de identidad de género. Pero, contradictoriamente, el Tribunal Constitucional no le permite ejercer el matrimonio igualitario, no le permite tener paridad de género y participar en las cuotas en base a su nueva identidad y tampoco le permite la adopción. Entonces, ¿qué hizo para mí el tribunal? Para mí el tribunal lo que no quería, lo que trataba de evitar a toda costa era permitir el matrimonio igualitario. Y como el matrimonio igualitario está dentro de los derechos fundamentales y civiles, ¿no es cierto? Está dentro de los derechos fundamentales y civiles, lo que hace el tribunal por error es quitar la frase completa. Pero en realidad era muy complicado para el tribunal quitar solamente los derechos civiles, porque ¿qué son derechos civiles? Los derechos civiles los derechos civiles están vinculados a una serie de acciones y actividades de la vida civil que es imposible eliminarlos. Entonces el tribunal elimina toda la frase, ¿no es cierto? Y normativamente hablando, deja sin derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales a la población beneficiaria de esta ley y que hace el cambio de identidad. Trata de arreglar la situación con su auto complementario, pero el auto complementario no tiene capacidad para modificar la sentencia que ya dictó. El auto complementario está destinado solamente a que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en su sentencia ponga un párrafo que no se entiende y uno le diga, señor tribunal, aclárame ese párrafo, ¿qué significa? Porque no lo entiendo. Pero de ninguna manera el auto complementario modifica lo que hizo el tribunal en la sentencia. Es decir, la sentencia sigue estando vigente y el Tribunal Constitucional ha eliminado del ordenamiento jurídico de la Ley 807 el párrafo donde se le reconocía el ejercicio a estas personas que cambiaban su identidad de todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales que le correspondan. La pregunta es, ¿qué sucede a continuación? ¿Qué hacemos a continuación? Es un escenario totalmente negativo, es un escenario... es un escenario difícil, es un escenario jurídico muy difícil. Creo que podrían haber dos probables caminos que se puedan ejercer. Un camino sería que el tribunal, a través de un caso concreto, una acción concreta como un amparo, una acción de libertad, una acción concreta de caso concreto, pueda alivianar, porque esta sentencia no se puede cambiar, es inapelable, pueda, vía otra línea de jurisprudencia constitucional, pueda realizar cambios en su línea jurisprudencial inicial. Creo que esa podría ser una posibilidad.
Y la otra podría ser activar el sistema interamericano en casos concretos donde partes de estos derechos sean vulnerados. Creo que las vías que quedan a continuación son esas, ¿no? Quiero un poquito compartir con ustedes rasgos muy elementales de la opinión consultiva sobre la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, emitida en noviembre de 2017 por la CIDH, y que precisamente ha sido la base para que el Estado costarricense hace pocos días regularice y permita el matrimonio obligatorio, el matrimonio igualitario, perdón, de parejas del mismo sexo en función a esta opinión consultiva que precisamente planteó el Estado de Costa Rica. Y quiero compartir con ustedes algunos elementos que me parecen importantes en cuanto a los reconocimientos más relevantes que hace la CIDH en esta opinión consultiva. Primero, reconoce que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son categorías protegidas por las garantías de igualdad y no discriminación de la Convención. Es decir, lo que hemos dicho desde el inicio, ¿no es cierto? Que la Ley 807 es una categoría, la Ley 807 se inscribe en estas garantías de igualdad y no discriminación. Esa es la esencia y el concepto fundamental. También es importante destacar que la CIDH reconoció el derecho a una rectificación integral de los registros públicos para ajustarlos a la identidad de género autopercibida, ¿no es cierto? Y lo mismo, la CIDH reconoce en forma expresa que el matrimonio igualitario es un derecho que se encuentra dentro de los derechos civiles, goza de la protección de la propia convención y que se inscribe en estas garantías de ejercicio igualitario y no discriminación. Creo que por ahora es todo lo que les puedo comentar, habiendo tratado de resumir muchos de los fundamentos que normalmente usamos en estos casos, y estoy abierta a las preguntas o al diálogo que ustedes quieran tener. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Katia Saucedo, que es directora nacional de la ONG Capacitación por el Derecho Ciudadano, que ha sido parte de este proceso. La organización ha sido parte de este proceso tanto de la gestación de la Ley 807, la promulgación y también de esta situación que se ha presentado con el auto de inconstitucionalidad, en donde se ha intentado de una forma u otra revertir estas situaciones, pero sin embargo, hasta ahora la ley está como está, ¿no? Descartando derechos a las poblaciones trans y ese contexto, en ese panorama, doctora, en la población trans de Bolivia, población transexual, transgénero, frente a la omisión de algunas situaciones por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿ha sido sometida a una situación de injusticia en este caso en particular? Bueno, claro, porque el tribunal lo que ha hecho ha sido corroborar las restricciones de la población LGTBI al ejercicio de un derecho civil, como es el derecho a contraer matrimonio, ¿no es cierto? Es importante un poquito mencionar algunos temas elementales del derecho a contraer matrimonio o el derecho a casarse, doctrinalmente hablando. Ustedes saben que en la vida de una persona hay una esfera donde el Estado no tiene ninguna capacidad para intervenir. Por ejemplo, es la esfera íntima de las personas, ¿no es cierto?
Por ejemplo, en el pensamiento de usted, Joel, y en el mío, el Estado no puede intervenir, no puede controlarlo. Yo puedo pensar como yo quiera, ¿no es cierto? El Estado tiene ahí limitaciones para poder interferir en esa parte de mi derecho íntimo a pensar como yo quiera. El Estado no puede interferir, por ejemplo, tampoco en el derecho a las creencias religiosas que yo pueda tener. El Estado no tiene ninguna capacidad para decirme a mí cómo debo yo creer y en quién debo creer, en Dios, en Alá, en Jesucristo, en no sé quién. Ese es un derecho que está en el fuero íntimo y solo me pertenece a mí o solo le pertenece a usted, en su caso. En el tema del derecho al matrimonio, el Estado no puede intervenir en la elección que hago yo. Es decir, si yo decido casarme con un chino, con un japonés, y disculpen si estoy utilizando ejemplos de esta manera, estoy tratando de graficar nada más un poco aquellos escenarios donde el Estado no puede intervenir. Es decir, la persona o las características de la persona que yo elijo para tener un proyecto de vida en común es un tema inevitable, es un tema en que el Estado no puede intervenir. Ahí hay una barrera donde el Estado no tiene ningún tipo de posibilidad de intromisión. Las decisiones que yo tome dentro de ese ámbito de mi fuero íntimo, el Estado no tiene facultades de intervención. Entonces, si trasladamos este concepto a la población LGTBI y a las parejas del mismo sexo, es decir, la decisión que tome una persona de querer, de sentir afecto, de sentir atracción, de confluir en un proyecto de vida en común con otra persona del mismo sexo, es también un tema en el que el Estado no puede intervenir. Entonces, ahí hay un espacio íntimo en que no es posible la intervención del Estado ni los controles del Estado, ¿no es cierto? Lo que hace el Estado es respeta esa decisión, estoy hablando en este momento en el escenario en que está permitido y en que se está realizando, el Estado respeta la decisión que toma María de contraer matrimonio con Pepito y solamente debe mirar aquellos requisitos administrativos documentales que el Estado pide. Por ejemplo, libertad de Estado. O sea, para casarte con otra persona tienes que no tener un matrimonio aún vigente. Ese es un tema que el Estado tiene el derecho de ver. La edad que tengas tú, ¿no es cierto? Y si tienes edad menor a la mayoría de edad, tienes que contar con la autorización de tus padres, porque al casarte vas a transitar a un estado, a una situación diferente de capacidad de obrar, ¿no es cierto? Si eres menor de edad. Entonces, son esos los requisitos que generalmente se reconocen donde el Estado puede intervenir. Pero en este caso, al no permitir el matrimonio igualitario, lo que el Estado está haciendo es tener un control de las decisiones del fuero íntimo que una persona puede tomar en relación a la elección de la persona con quien quiere compartir un proyecto de vida. Y eso, desde mi criterio, es inconstitucional. Lo que yo reclamo del Tribunal Constitucional es que cuando cierra la puerta al matrimonio igualitario la sentencia constitucional 0076, quebrado 17, el tribunal solamente lee el artículo 63. El tribunal no conecta el artículo 63 como debió haber sido su obligación primigenia con la regla de igualdad, los valores constitucionales, la prohibición de no discriminación, el acceso igualitario a derechos. El artículo 14.2 tenía todos los elementos para emitir una decisión francamente igualitaria, reconocedora de derechos, protectora además, ¿no es cierto? Pero sin embargo toma otra decisión y se va por la vía de desconocer esta posibilidad. Si usted ve el caso ecuatoriano, que lo estuvimos viendo en el foro que realizó CDC con expertos ecuatorianos, hemos visto claramente que la situación ecuatoriana era muy similar a la nuestra, ¿no? Su artículo vinculado a la permisibilidad del matrimonio era muy, muy parecida a la nuestra. Sin embargo,
su sistema constitucional toma otra decisión, ¿no es cierto? Precisamente basado en estos argumentos, igualdad, no discriminación, protección, etcétera. Ante la pregunta Hay concreta que usted otro, hace, hay otro aspecto que también me llama profundamente la atención, es esta mirada, por ejemplo, de dar y quitar derechos, en el sentido de que se le ha dado por un momento determinado derechos a la población transexual, transgénero de Bolivia, y en otro momento se les ha negado estos derechos, ¿no? Entonces, da a entender desde esta posición constitucional de que se le puede negar los derechos a cualquier ciudadano. bueno, cuando el tribunal interpreta, estamos entrando quizás a ámbitos un poco complicados de la interpretación constitucional. Yo no usaría los términos, estoy hablando en una, Joel, en un escenario, digamos, ideal de interpretación constitucional, ¿no? Cuando un tribunal interpreta la Constitución, el tribunal interpreta la Constitución o interpreta la accesibilidad de derechos o el menoscabo, etcétera, lo que hace normalmente es poner en una balanza, ¿no? Pone en una balanza los derechos, pone en una balanza las situaciones especiales que se dan en relación al ejercicio de estos derechos, pero el tribunal tiene una inminente e ineludible competencia que es la de tutelar derechos, es decir, el tribunal no es un órgano destinado a restringir derechos, sino más bien a tutelarlos y a protegerlos y a crear las condiciones adecuadas desde la perspectiva jurisdiccional, contenciosa jurisdiccional, de crear escenarios de protección a derechos. En realidad, esa es la esencia del tribunal, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es que la sentencia es tan sorpresiva, tan discutible desde la perspectiva académica, independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo con los conceptos generales que se tratan ahí, como el matrimonio igualitario, la adopción, la participación como elector o elegible. En realidad, esta sentencia implica restricción a derechos, ¿no? Porque de hecho el tribunal ha justificado que en el matrimonio de dos personas del mismo sexo hay un tercero afectado, no lo identifica el tercero. En el caso de la adopción, dice que podría haber un tercero afectado, que es el niño o niña a ser adoptado por una pareja del mismo sexo, y dice, discutan ustedes y veamos qué pasa. Decisión inadmisible también en un tribunal, ¿no es cierto? Ya les dije yo que podía haber adoptado unas herramientas que está usando de manera frecuente en otros temas, como este tema del peritaje constitucional, ¿no? Podía tomar la decisión de hacer un stand-by, como lo ha hecho en otros casos, y hacer un peritaje y, no sé, un estudio, un diagnóstico situacional de ver cómo están los niños que están siendo criados por parejas del mismo sexo o en situaciones similares. Podía haberlo hecho, ¿no es cierto? Lo ha hecho en el caso de, por ejemplo, si no me equivoco, este caso de que claro, son temas completamente diferentes, pero si ameritaba, si el tribunal sentía que necesitaba más elementos para tomar una decisión, podía perfectamente hacerlo. Este caso del Hotel de Sal en Uyuni, ¿no? Hace unos años hubo una conflictividad muy fuerte ahí y como estaba en incipiente desarrollo el tema de la justicia originaria campesina en Bolivia, es que el tribunal decide hacer un peritaje de esta naturaleza. Lo utilizó otro nombre, pero de hecho mandó un equipo de gente que convivió 2 o 3 meses con la comunidad y este equipo de gente le transfirió conocimientos al tribunal y emitió una sentencia razonablemente justa y equitativa, ¿no? Donde reconocía derechos de ambas partes y logró restablecer la armonía en este contexto. Entonces, podía haberlo hecho también de una manera similar, pero sin embargo decidió no hacerlo. Y en el caso de los criterios de paridad de género, también el tribunal deja en un limbo la situación de las personas transexuales y transgénero que una vez realizada el cambio de identidad deseen participar en la conformación de los órganos públicos como elegibles. Entonces tenemos ahí 3 elementos de restricción, Yo diría que por lo menos 2 de restricciones graves, graves a derechos. Uno,
el derecho a conformar una familia y de casarse, y dos, el derecho a participar como elegible en los procesos electorales, ¿no? Y a eh, participar en las cuotas de género. Ahí hay graves, graves problemas. El tribunal da la sensación de que serían, no sé, pues miles de transexuales y transgénero, y no sé, me parece que de acuerdo a los datos que nosotros tenemos en CDC, tampoco son números tan como los que pareciera que el tribunal denota cierto temor, ¿no? No son tantos. Sin embargo, no se trata de números en este caso, se trata de derechos, ¿no? Y se trata de ejercicio y accesibilidad en condiciones igualitarias al ejercicio idóneo de derechos que la Constitución nos reconoce para todos sin distinciones. Hay un aspecto de estos grupos que han animado precisamente al tema de la inconstitucionalidad de la ley 807, ¿no? Que si bien han arremetido contra la población LGBT por la ley 807, lo pueden hacer por otros grupos, ¿no? Los grupos de mujeres, pueblos indígenas, entre otros. Em, ¿En qué aspecto, por ejemplo, se ve la mirada de estos grupos, ¿no? De que están promoviendo este tipo de acciones en contra de los derechos fundamentales de las personas? Bueno, yo quiero referirme un poco a la actividad de reivindicación, sino más bien a este tema constitucional. En realidad, la demanda de inconstitucionalidad está presentada por un grupo de parlamentarios haciendo uso de las competencias que la propia Constitución y la ley les prevé, ¿no? La Constitución prevé que les da la competencia, es decir, en este caso, por lo menos en la acción constitucional, no participan grupos, digamos, grupos activantes de la acción, ¿no es cierto? Se han presentado, entiendo, en esta acción varios amicus curia, que usted sabe que el amicus curia es una figura que se está usando recientemente en Bolivia, precisamente en el Tribunal Constitucional, donde amigos de la Corte elaboran una posición a favor o en contra de alguna, algún tema que está siendo tratado jurisdiccionalmente por el Tribunal Constitucional. Entiendo que se presentaron varios precisamente en apoyo de la posición de permitir el matrimonio igualitario en Bolivia, pero el tribunal, bueno, tomó otra opción, ¿no? Que también es su competencia el adoptar otra opción. El tribunal tiene también el derecho de poder definir sus posiciones jurisprudenciales, pero eh, académica y dogmáticamente hablando, lo que yo personalmente como abogada dedicada hace muchos años al derecho constitucional afirmo y sostengo es que hay muchas sentencias con las que uno no está de acuerdo, ¿no es cierto? Y dices tú, bueno, aquí restringieron derechos, etcétera. Pero cuando lees la fundamentación, encuentras que el tribunal ha hecho un esfuerzo por fundamentar las posiciones. Situación que yo no encuentro en esta sentencia, ¿no? La encuentro ambigua, la encuentro confusa, la encuentro ampliamente restrictora de derechos. En el caso del matrimonio igualitario, por ejemplo, el famoso tercero que ellos mencionan, que el matrimonio igualitario generaría una suerte de afectación a derechos de terceros. Reitero lo que he dicho, no encuentro al tercero, porque para mí la decisión de elección de una pareja por lazos afectivos, sea heterosexual o no, eh, es un tema en el que el Estado no puede intervenir bajo ninguna consideración, ¿no es cierto? No lo encuentro al tercero afectado, por más que haga un esfuerzo enorme en buscarlo, no lo encuentro. Reitero lo que acabo de decir también, de repente esta posición podría ser un poco más sólida en el caso de la adopción, donde sí hay un tercero ahí en el escenario, que podría el tribunal haberlo tratado de otra manera, pero y en el caso de los criterios electorales y la paridad de género, es una restricción también muy, muy preocupante, ¿no? Que hace el propio tribunal, aún sin solución. Me preocupa muchísimo porque se trata de una sentencia en la vía remedial abstracta, que es una sentencia que no es apelable.
El auto complementario no ha solucionado la situación porque el auto complementario, como les dije ya, se trata eso, pues una complementación que no cambia la esencia de la sentencia. La esencia de la sentencia ha sido restrictora y ha sido eliminar del ordenamiento jurídico una parte del párrafo 2 del artículo 11 de la ley 807, que para mí elimina, o digo, afecta el meollo, el centro, el fundamento de la ley 807. Porque la ley 807, reitero, no es un mero procedimiento para cambiarte el nombre. La ley 807 además tiene contenidos y fundamentos teóricos esenciales, ¿no? Que están vinculados al ejercicio de derechos. Y eso es lo que el tribunal con esta sentencia afecta, creo yo, de manera muy, muy seria. Hemos estado conversando por unas 2 horas con la doctora Katia Saucedo, directora nacional de la ONG Capacitación por el Derecho Ciudadano, abordando el tema de la Ley 807 en su situación jurídica, legal y de cómo está posesionada ahora, ¿no? Sin duda, los compañeros y compañeras trans han sido víctimas de una injusticia que de cierta forma se tiene que trabajar desde los colectivos, desde las organizaciones de la sociedad civil, socializando, dando a conocer este tipo de situaciones no solamente para que no vuelvan a ocurrir, sino para que se vuelvan a restaurar los derechos para las personas transexuales y transgéneros en el territorio nacional. Hay un largo trabajo todavía que hacer en un proceso de sensibilización y socialización. Doctora, ya para las palabras finales del espacio, eh, ¿qué podemos sugerir a hacer, inclusive en estas nuevas generaciones? Sabemos que en las universidades hay personas que se están formando y que pronto van a ocupar estos espacios y que también hay gente todavía en el sistema judicial que necesita ser sensibilizado sobre la temática de la diversidad sexual. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sugerir en torno para que la situación, más que todo, del tema de los derechos de las personas LGBT se pueda entender y se pueda comprender? Mire, yo creo que este es un momento especial en el que se necesita que los colectivos de LGB aunan fuerzas, ¿no? Eh, Creo que hay que empezar a abordar otras áreas de trabajo, ¿no? Desde la perspectiva académica también. Eh, Me parece que es importante ir identificando un par de casos para poder someterlos nuevamente a la jurisdicción constitucional, esta vez no en la vía remedial abstracta, sino en la vía de los otros tipos de acciones. Se me ocurren amparos, por ejemplo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si darle al tribunal una oportunidad para que modifique su línea jurisprudencial al respecto, me imagino que a estas alturas habrán comprendido lo que provocó la sentencia 0076, quebrado 17. Entonces habrá que darles una segunda posibilidad para que ellos enmienden su línea jurisprudencial, no por la vía remedial abstracta, reitero. Y en el caso de que el tribunal sostenga y mantenga esta línea restrictora de derechos, pues habrá que dirigirse al sistema interamericano, ¿no? Y pedir la protección del sistema frente a estas acciones. Creo que son los dos lineamientos de acciones futuras que hay que empezar a abordar. Sin duda hay familias LGBTs, hay parejas LGBTs conformadas por años que han generado patrimonios, que han creado vínculos afectivos, ¿no? Y que por lo tanto, pues, se encuentran en una situación, te podría decir, de desprecio jurídico, ¿no? Y que es necesario remediar. Yo le agradezco muchísimo, doctora, por brindarnos estos 2 horas de su tiempo para poder llegar a nuestros seguidores, a nuestra audiencia y con el compromiso, ¿no? Que vamos a seguir difundiendo y promoviendo esta transmisión para que más compañeros y compañeras, inclusive activistas a nivel internacional, puedan conocer la situación de cómo ha quedado esta ley 807 en torno al tema de los derechos de las personas transexuales y transgéneros. Gracias, Joel. Ha sido un espacio muy, muy rico y fructífero para mí. Y bueno, aquí lo seguimos acompañando desde CDC y vamos también a contribuir
de alguna forma y desde la perspectiva académica, científica en estos temas. Agradecida con ustedes. Buenos días. Sugerir a todos los seguidores de la página de colectivo LGBT que pueden seguir el trabajo que realiza la organización el CDC a través de su página de Facebook. También tienen una página en internet en donde ellos realizan diferentes actividades, no solamente con población LGBT, sino también con otros grupos y invitamos a que puedan seguir a la organización que se encuentra obviamente en la ciudad de La Paz y que también encuentra sus subsidiarias en otras regiones en donde se pueden aproximar, ¿no? a recibir información necesaria en torno a las temáticas que aborda esta institución. Les agradecemos a todos por su transmisión, por seguirnos en esta transmisión y con el compromiso pues de llevar esta información a todos los sectores de la población. Muy buenos días, hasta luego.